cuando ustedes se intervenían, ¿no? En la brecha, con bonos, pero un mecanismo de intervención similar acá, al final del día son dólares que pone el Banco Central para sostener los bonos en dólares, ¿no? Eh, ¿Lo hacían con qué dólares? Porque tenían reservas netas negativas, igual que ahora. Bueno, vos comprabas y digamos, las reservas negativas, justamente, ahora también se pueden vender, porque vos, ¿qué quiere decir que hay reservas negativas? Que de un Y lado que las tiene sacás. más deudas que activos el Banco Bueno, Central. pero vos lo sacaste como un vale de caja, vos sacaste los dólares. Al Sí. final haces la cuenta y siempre van a ser dólares que tienen los depositantes u otros. Como O los sea otros que que se van a usa la seguir. liquidez de los encajes Sí, es bancarios, como si digamos, fuera, en es dólares. como que implícitamente es como si los depositantes del sistema argentino hubieran dicho, está bien, yo deposito mis $100 y el banco los presta a los exportadores, pero una parte se lo presta al gobierno, se lo presta Sí. al Banco Central. Lo acepto. Antes, vos, una simple circular te podría decirte, bueno, los dólares del Banco Central pueden usarse para los exportadores o para financiar hasta cierto punto al gobierno. No lo dice, no se quiere crear ese quilombo, nunca se quiso crear así, pero en la práctica se hizo. Con el tiempo también se vio que no es un tema tan grave en el sentido para los depositantes, porque lo aceptan. De hecho, hoy lo aceptan y no solo que los depósitos no bajaron, sino que subieron. Ahora bajan Bueno, en el margen. Pero quiero decir, sí. es un uso para mí no legítimo, pero legal. Siempre es Vos una sabés que acá, discusión. acá pone uno, manoteaste los encajes fracasados, manoteaste los ahorros de la gente. Bueno, yo le hice esa pregunta a Rubinstein, que reconoce que es el mecanismo, pero es el mismo que se está haciendo ahora. Se hizo ahora, se hizo antes. Nosotros cuando Porque llegamos también Nacional había tiene reserva reservas negativa. negativas por, no sé, 6.000 millones de dólares, según el cálculo que hace, entre 6.000 y 8.000 millones de dólares, eh, y interviene en el mercado cambiario también. Cuando Venden hay, el. cuando hay reservas negativas de cierta magnitud, siempre es porque usás encajes. Sí. El uso de encajes no está prohibido porque el dinero es fungible, pero en realidad no debería hacerse si no hubiera una norma que explícitamente lo permitiera. Pero la práctica, cuando nosotros llegamos también había encajes negativos, había reserva negativa. O sea que quiero decir que es una vieja práctica, para mí es una práctica que no debería existir o debería legalizarse. Y sí, bueno, mira, la verdad que sí, el sistema financiero en dólares le puede prestar al Tesoro bajo determinadas circunstancias o le puede prestar al Banco Central bajo determinadas circunstancias, qué sé yo, o bajo determinados mecanismos. Bueno, no existe esa norma, pero sí existe el uso de encaja. Hasta donde yo sé, es legal, porque cuando yo le pregunté, me dijeron, sí, el directorio lo tiene que aprobar del Banco Central y es legal el uso. Yo creo que no es legítimo, pero es legal. Sería Está bien. legal. Está bien. A ver, la otra cosa que te quería, ahí uno plantea, bueno, pero Milei se encontró. Son decisiones de política económica. El gobierno está, por un lado, vuelca el 20% de las exportaciones al mercado financiero, son 1.100, 1.200 millones de dólares, y por otro lado, usa parte de los encajes para intervenir en la brecha cuando se le dispara mucho. Entonces, simplemente digamos, podría usar parte de las exportaciones que vayan al Banco Central y acumulen reservas. Son decisiones de política económica, ¿no? Porque alguno me decía, bueno, porque la herencia y lo que recibió el gobierno, es cierto que el gobierno recibió menos 11.000 o menos 10.000 millones de dólares negativas de reservas, pero en algún momento estuvo prácticamente en cero porque acumuló fuertemente reservas hasta mayo del año pasado, compró 17.000 millones de dólares y acumuló pese a los pagos de los bonares y globales. En enero, ¿no? Después en julio pagó, empezaron a bajar la reserva y después el gobierno no tuvo más, digamos, el objetivo de acumular reservas, ¿no? Tuvo como objetivo la desinflación, básicamente, Sí, no el claro. objetivo de acumular reservas. Yo creo que ese es el gran objetivo del gobierno, el gran activo que el gobierno siente que tiene, que es bajar la inflación, para lo cual tiene que tener contenida la brecha, con lo cual el objetivo se privilegia a eso, se le da prioridad a eso. Si no hubiera elecciones, yo creo que ese objetivo cambiaría, pero al haber elecciones, el objetivo es ese. Entonces se postergan la solución del tema cambiario hasta después de las elecciones, en principio, y hay que ver qué hacen después de las elecciones, pero lo podemos entender porque siempre la política funciona así, esta vez también funciona así.
Creo que en ese sentido uno piensa, bueno, hay un dólar electoral, entonces se interviene la brecha, se fija el tipo de cambio del crawl del 1, se espera que la inflación baje un poco más y ese es un gran activo de cara a las elecciones. Es así como funcionan las cosas. Te hago una última de parte mía respecto a cómo ves la dinámica. Bueno, ahí me empezó de nuevo el ruidito, pero ¿cómo ves la dinámica hacia adelante, no? Porque vos en el gobierno anterior con Massa propusiste inicialmente una devaluación que vos considerabas en julio de 2022 que era inevitable en ese momento, más un ajuste fiscal muy fuerte, ¿no? Que es un poco lo que hizo Milei cuando llegó, que subió el dólar 120%, más allá de la magnitud, e hizo un ajuste fiscal muy fuerte, ¿no? Entonces, de alguna manera, se le amplió, digamos, el margen de maniobra a la política económica, pues en ese momento vos llegabas, no tenías ninguna maniobra de nada. Obviamente que tenías que devaluar y obviamente que tenías que hacer un ajuste fiscal porque no podías emitir un solo peso, si no te ibas a buscar a 300, 400% de inflación y una brecha que no ibas a bajarla de ninguna manera. ¿Qué crees que tendría que hacer en este momento el gobierno? Porque el gobierno, en su afán por pisar el acelerador en la baja de la inflación, dice, bueno, me quedaron los precios caros en dólares, pero esto no se soluciona tocando el régimen cambiario, sino abriendo fuertemente la economía y tratando de presionar a que bajen los precios en dólar, que haya una deflación en dólar, sobre todo en sectores que compiten con el exterior, ¿no? Y esto obviamente hace crujir al aparato productivo. Claudio hablaba temprano con, no sé, con una empresa que fabrica grifería para la construcción, para los edificios nuevos o las casas, pero hablas con los textiles y pasa lo mismo, hablas, qué sé yo, con la metalmecánica, con sectores, todos los que compiten con el exterior se están agarrando de la mano y dicen, che, pero mirá, ahora sí están entrando los chinos en nuestro sector y es impresionante porque vos hablás con empresarios pyme y deben ser los que más millaje tienen a China en los últimos 2 años, ¿no? Que hace rato los empresarios pyme argentinos, ni qué decir las grandes, viajan a China. Yo creo que esto pasa en todo el mundo y empiezan a ver qué posibilidades tienen de importación, ¿no? Los propios fabricantes argentinos. Entonces, ¿cómo crees que debiera maniobrar de ahora en adelante el gobierno, ¿no? Ante los dilemas que se le presentan. Mira, yo creo que es una cuestión de grado. Milei mismo dijo en algún momento que si no intervenían, para lo contrario, para vender dólares, digamos, si no compraban dólares, el dólar bajaba más y entonces destruía la industria. Quiere decir que Milei en algún lugar dice, o en algún punto dice, che, no se puede destruir a la industria. Después en la práctica, él cree que el dólar actual es bueno y que no destruye a la industria, pero eso se ve empíricamente si funciona o no funciona. Ahora, Argentina demostró en los 2000 que también puede tener una economía funcionando en forma muy bien con un dólar mucho más alto. Entonces yo lo que creo es que esa discusión, si el dólar está bien o tendría que ser, yo creo que realistamente puede llegar a ser 30% más alto y funcionar mejor, pero podemos decir que es una discusión abierta. Pero es abierta en ese concepto, pero no tenemos un sistema cambiario que permita las dos cosas, que permita, si las cosas van bien, que siga el dólar barato actual, o incluso un poquito más barato, y si las cosas no van tan bien o necesitan más tiempo, que haya un dólar real más alto. De hecho, Schwarzenegger, por ejemplo, en su libro No me quiero ir, habló que la bondad que fue finalmente, a pesar de todo lo traumático que fue la devaluación del 2002, porque permitió un modelo de un dólar mucho más competitivo que era mucho más adecuado. Sí. Entonces, esa discusión no se va a cerrar, creo. Da la sensación de que el gobierno no tuvo más remedio ahora que encontrarse con este dólar más barato y ahora lo defiende a uñas y dientes, pero puede llegar a ser un problemón. Entonces, yo creo que lo que el gobierno debería hacer es contemplar la doble posibilidad, que sea el dólar barato como ahora o que sea un dólar un poco más caro, y tener un sistema cambiario que lo facilite. Y ahí es donde yo insisto en la idea que para que lo facilite y puedas devaluar, vos hablaste, bueno, como otros países que pueden flotar y devaluar, o Brasil devaluó el 20%, acá si tenés flotación, primero que prácticamente siempre va para el mismo lado, va para arriba, no va para arriba y para abajo. Y segundo, que es muy traumática para la experiencia argentina. Entonces,
Yo no creo que se den las condiciones para una flotación al estilo de Brasil, que aparte flota con 300.000 millones de dólares en el Banco Central y cuando necesita vendió 20.000 millones de dólares en una semana. Entonces vos no tenés esa capacidad de reacción y vos tendrías que tener esa capacidad de reacción. ¿Qué significa en la práctica? Por ahí tener 30.000 millones de dólares en el Banco Central con capacidad de ser usados. Y si en este caso el único que te los puede dar es el fondo, que es la realidad, negociar con el fondo en qué condiciones te darían 30.000 millones de dólares que puedas usar en caso de que haya una corrida cambiaria. Y ahí es donde por ahí tenés que comerte el sapo de que a lo mejor tenés que intervenir en 1.700, 1.800 o 2.000, porque a 1.100 o 1.200, 1.300 el fondo no te lo va a dejar hacer. Pero otro valor, podrías tener una oferta prácticamente ilimitada de dólares que le pondrían fin al posible pánico de una flotación. Entonces yo creo que ese es lo que Argentina no quiere discutir hoy y el gobierno no quiere discutir hoy porque le estropea el estofado de los próximos meses. Pero después de las elecciones yo pienso que el problema va a volver a plantearse y tenemos que tener la madurez de buscar un sistema apropiado. Y si en algún momento hay que morfarse una devaluación y unos meses de más inflación, pero que no sea muy traumático porque lo puedas administrar, porque tenés muchos dólares para administrarlo, yo creo que hay que ir a ese lugar. Y si el tipo de cambio real tiene que ser 30% más alto que el actual, porque la economía no se amolda tan rápidamente a un dólar barato, tenelo y no hagas ninguna... No, eso no significa ni la casta, ni significa que los empresarios son todos una porquería, significa que es realismo puro de que la economía no puede ajustarse tan rápido y que necesita tiempo y que el gobierno tampoco puede bajar impuestos tan rápido porque la situación fiscal no es tan buena. Estás ahí en una situación fiscal que de hecho se va deteriorando. Entonces, vos no podés alegremente bajar impuestos. Y tenés que ser realista en ese punto. Yo creo que ahí ese juego se va a dar recién después de las elecciones probablemente. O sea que estaba viendo que el dólar, que usted los obligó, entre comillas, el FMI a subir, ¿no? A devaluar el tipo de cambio en ese momento, en julio de 2023 era, a valores de hoy, tipo de cambio real multilateral, 1.250, ¿no? Hoy estamos con el dólar oficial en 1.070, 1.080. Y el dólar de Kirchner inicial, me parece un dólar excesivamente elevado y totalmente innecesario en el contexto actual. Bueno, fue un dólar el de pico de crisis de junio de 2002, 2.600 pesos a valores de hoy. Y después el dólar Kirchner fue un dólar claro, del orden de los 2.000 pesos a valores de hoy, ¿no? Sí, pero no hace falta llegar a ese dólar. Parece un dólar muy exagerado, muy elevado, ¿no? No vas a llegar nunca a ese dólar tan alto, tampoco es necesario. Pero si a vos te dijeran, che, la economía argentina funcionaría mejor con un dólar 30% más caro en términos reales, y yo creo que vas a encontrar bastante consenso. Sí, la verdad que funcionaría mejor. Y no tendrías tantos riesgos a nivel de industria, de empleo, de desajustes económicos, y podrías hacer las cosas mejor. Entonces tenés que por lo menos habilitar esa posibilidad. Si vos la cerrás completamente, porque si no, el dólar está barato, 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 y bueno, por ahí te morfás una crisis mañana, dentro de unos meses, dentro de un año, dentro de 2 años. Entonces yo creo que la flexibilidad está en decir, para el gobierno sería, che, por ahí el dólar real debería estar un poco más alto, podría estar un poco más alto, no me tengo que aferrar a este dólar, y tengo que tener un sistema cambiario robusto, que obviamente para que sea robusto tenés que tener muchos dólares en el Banco Central, si no, no es robusto. Si no, estás muy expuesto a las corridas, muy expuesto. Sabés que el gobierno usa un argumento que bien podría haber usado el kirchnerismo si tuvieran un poquito de sofisticación. Y el argumento que dice el gobierno es, bueno, los salarios todavía están bajos en dólares respecto a la época de Macri. Se recuperaron mucho, pero todavía están 25% abajo de 2017. O están, no sé, 30, 35% abajo de la época de convertibilidad. Entonces dice el gobierno, ¿cuál es el corolario de eso? Y que todavía hay un colchón de rentabilidad en las empresas que tiene que seguir comprimiendo. Los empresarios que se la llevaron, ahí coincidimos, ¿no? Que 2021, 2022, 2023 se la llevaron los empresarios en container, digamos, con tasa de rentabilidad exorbitante. Lo de los sectores transables, los que accedían al dólar oficial y marcaban a cualquier precio, en eso coincidimos. Entonces el gobierno puso un argumento, hasta te diría morenista, diciendo
compriman rentabilidad a las empresas y sigan mejorando los salarios reales y en dólares. Bueno, está bien, yo estoy de acuerdo que hay que bajar los márgenes, pero justamente los márgenes los podés bajar en serio y para siempre con un sistema cambiario más contundente, porque fíjate, muchas empresas a fines de cuando ganó Milei empezaron a fijar los precios como si el dólar se fuera a 1.500, 2.000, 2.500 o 3.000. Después, ¿cómo volvés de esa? Un poco bajás, pero no vas a 1.100, no bajás de 3.000 a 1.100. Entonces, te quedan márgenes altos, te quedan precios caros en dólares, y el argumento salarial es cierto, por eso diría que es discutible cuánto atraso cambiario tenés o cuánto lo podés sostener, pero también es cierto que durante 25 años la productividad del trabajo en Argentina respecto a otros países ha bajado. Entonces vos tenés que hacer toda esa cuenta, no solo el salario en dólares corrientes, sino la productividad. Argentina es una economía que básicamente se estancó o cayó en PBI per cápita y otras subieron. Entonces vos tenés un problema de productividad en Argentina. Está bien, tenés que ver caso por caso, sector por sector, en donde puedas hacer apertura económica, hacelo para generar más competencia, en donde puedas frenar oligopolios, hacelo, todas esas cosas están muy bien. Pero en general, cuando ves una pyme que no puede trabajar, y vos decís, no es un monopolio, y los tipos no pueden trabajar, y están por cerrar, y que yo decís, bueno, pará, acá date la oportunidad como gobierno de decir, por ahí se nos fue la mano, por las razones que fueran, porque metimos un discurso dolarizador que fue contraproducente, pasamos de ser antipeso a ser propeso, que el peso es una porquería, que el peso es una roca, bueno, todo eso tuvo su costo, bueno, no importa, es el pasado, ok, pero ahora ¿cómo lo remediás? Y bueno, tener un sistema cambiario robusto y que te sirva a prueba de balas. Y este cambiario este sistema que tenés acá actual no te sirve a prueba de balas, es frágil. Mientras funcione bien y no te garantiza tampoco la situación fiscal, es un flujo. Cuando tenés problemas de stock, que un mes tengas superávit o no te cambia, ¿viste? No, cuando tenés problemas de stock, estás un poco en el horno, no los podés solucionar con un flujo o con un ajuste fiscal mayor en ese momento. No nos enamoremos de esas cosas, porque... Vos te referís a lo que dice Milei, que le dice, bueno, si hay un shock externo, como no puede amortiguar el tipo de cambio, va a haber más ajuste fiscal para no que haya va un eso. ajuste del sector público y no haya una recesión tan fuerte en el sector privado. Decir, en el tequila se había perdido superávit fiscal que llegó a casi 3% del PBI primario, pero estábamos en 0 o en +1. Había situación fiscal buena y teníamos reservas en el Banco Central. Caballo estaba en su apogeo, Menem estaba en su apogeo y tuvimos el tequila. Inexplicable, pues, ¿cómo? ¿Cómo se van a ir los 20% de los depósitos si tenés reservas en el Banco Central? Tenés superávit fiscal y tenés una corrida, ¿cómo puede ser? Y sí, puede ser. No es una garantía que no tengas corrida, porque aparte la gente sabe que el dólar está barato y si ve que la cosa viene mal por cualquier shock externo complicado, va a decir, compremos dólares, pero no vas a tardar ni un minuto en decidirlo. Entonces, no podés, ante esa circunstancia adversa que podría llegar a tener eventualmente, no puedes decir, no tengo ninguna solución, o mi solución es un discurso de que tenemos bien en la situación fiscal. No importa en ese momento.